Acuerdos con las FARC a consulta con los colombianos, plebiscito en manos de la Corte Constitucional. Esos instrumentos que se le entregan a la ciudadanía que facilitan su participación. Mecanismos para implementar los acuerdos de La Habana, el legado de esta legislatura a la paz en Colombia. Un plebiscito para que todos los acuerdos a los que se van a llegar en La Habana, los que ya han llegado en La Habana, puedan ser refrendados por los ciudadanos. 25 años de la Constitución Política de 1991. Hubo conmemoración en el Congreso. Con esta Constitución del 91 se puede profundizar la democracia. No habrá cobros por reconexión de servicios públicos ni multas por cambios en los tiquetes aéreos. Leyes de gran impacto social se aprobaron este año. No es justo que fuera de que la gente tiene dificultades para pagar, le recarguen una reconexión. La salud también fue protagonista. Importantes pasos en la donación de órganos y en el uso de la marihuana medicinal. Millones de pacientes que hoy sufren dolores, tienen pésima calidad de vida, van a tener una esperanza en esta sustancia. Historias positivas en NS Noticias. Colombianos anónimos aportan su granito de arena por un mejor país. ¡Estamos construyendo país! Bienvenidos a esta emisión especial de NS Noticias. El futuro del plebiscito para paz está en manos de la Corte Constitucional. El alto tribunal es el que debe discutir el mecanismo que refrendará los acuerdos logrados en La Habana entre el gobierno y las FARC. Para ser avalado se necesitan al menos 5 de los 9 votos de los magistrados de esta Corte. Y si es aprobado, se requieren 4.500.000 votos de los colombianos por el sí para que lo negociado en Cuba tenga legitimidad. Bueno, pero ¿cuál es el camino? ¿En qué se ha avanzado y qué falta para que los colombianos vayan a las urnas y voten por el sí o por el no a lo acordado entre el gobierno y las FARC? Les contamos. La primera gran prueba para el plebiscito está en la Corte Constitucional, que será la encargada de decidir frente a esta ley estatutaria aprobada por el Congreso. La presidenta del Alto Tribunal es reservada frente a este tema. Lo único que yo puedo señalar es que la Corte tomará una decisión en tiempo, es decir, dentro del límite que la norma le señala. El plebiscito ya tiene ponencia favorable en la Corte y se espera que la próxima semana el Pleno de los Magistrados vote la suerte de este mecanismo de refrendación popular. La Constitución prevé el empoderamiento de la ciudadanía. Y mi mensaje era alrededor de esos instrumentos que se le entregan a la ciudadanía. Una vez la Corte decida, el plebiscito pasaría al Consejo Nacional Electoral para que este tribunal realice una regulación de las garantías de los grupos promotores a favor y en contra. El paso siguiente es que los colombianos se pronuncien, vía plebiscito, vía consulta popular, pero que los colombianos le den legitimidad, porque todo el acto legislativo quedó supeditado a esa refrendación popular. En septiembre los colombianos serían convocados a las urnas. Se requiere tan solo un umbral del 13% de participación, donde será el pueblo quien tenga la última palabra frente si avala o no la paz de Colombia. Sobre el tema hablamos con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, durante la entrega del balance de la legislatura 2015-2016. Aseguró que el plebiscito es uno de los mecanismos más importantes que otorgó el Congreso al gobierno para implementar los acuerdos de paz. Un plebiscito para que todos los acuerdos a los que se van a llegar en La Habana, los que ya han llegado en La Habana, puedan ser refrendados por los ciudadanos. Solo entrará en vigencia el acuerdo de paz con las FARC si los ciudadanos mayoritariamente votan por el sí en el plebiscito y se saca por lo menos 4,5 millones de votos a favor de estos acuerdos. Presidente, sobre ese punto, ¿qué pasa si no sale la gente a votar o si el plebiscito no gana? O sea, ¿cuál va a ser el segundo mecanismo para habilitar los acuerdos? No soy pesimista, soy optimista. Evidentemente, si no se consiguen los 4,5 millones de votos, al menos a favor del sí, significa que los colombianos no avalan los acuerdos que se han hecho en La Habana. ¿Usted cree que hay un escenario en ese sentido entonces para que la gente salga a votar? 52 años de guerra no puede acabarse o no puede terminarse la posibilidad de acabar esa guerra porque no salgamos un domingo a decir sí a esos acuerdos.
La participación política de la FARC tendrá todas las garantías, así lo aseguró el senador Roy Barreras, quien es uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Según el senador Roy Barreras, habrá participación política de las FARC con todas las garantías de seguridad para evitar un exterminio similar a lo ocurrido con la UP. Uno de los puntos que se acordó hace unos días en La Habana es el protocolo de seguridad, que permitirá que el Estado, en fuerzas mixtas, garantice la protección de quienes van a estar desarmados haciendo política pacíficamente si los colombianos los quieren o no apoyar. También sostuvo que habrá desmovilización masiva de todos los frentes del grupo guerrillero, incluidos sus milicias. Las milicias tendrán que desmovilizarse si quieren ir a la legalidad y tendrán que ir a las zonas de concentración. Sin embargo, para el Centro Democrático, la elegibilidad política de las FARC sigue siendo una de sus mayores preocupaciones. No puede ser que esos 90, 100 cabecillas de la FARC, no solo al reconocer que cometieron un secuestro, no vayan a pagar cárcel, sino que van a poder aspirar al Congreso, a la Cámara, a las gobernaciones, a las alcaldías. La senadora María del Rosario Guerra dijo que el gobierno debe exigirle a las FARC que con la fortuna del narcotráfico, que asciende a 66.000 millones de pesos, reparen a sus víctimas. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. ¿Qué dice la gente en las calles sobre el tema de paz? De ser el mecanismo aprobado, ¿votaría o no el plebiscito? Hablamos con los colombianos. Por supuesto que sí, creo que es la oportunidad para construir el país del futuro, el país con el que hemos soñado todas esas generaciones que nacimos en un país con guerra. Claro que sí, pues obviamente no se salvarán todos los problemas de paz, pero un paso, aunque pequeño. Sí voy a votar el plebiscito por la paz porque es una forma de darle legitimidad a los acuerdos que se suscriben en La Habana. Es necesario que los ciudadanos nos empoderemos y tengamos conciencia de qué es lo que se está acordando. No. Mientras no cambie el sistema de gobierno, la injusticia social. No voy a votar porque no creo en la paz que está ofreciendo el presidente Santos. Por supuesto, con los 10 dedos, sí. Porque es lo que más le conviene a Colombia. No queremos más violencia, no queremos más guerra. Sí, claro, hay que apoyar la paz porque llevamos muchos años esperando esa paz. Sí, porque la guerra solo produce malestar económico. Hace 25 años Colombia estrenó Constitución. Hubo conmemoración en el Congreso de la Carta Magna de 1991. Simpatizantes y detractores hablan sobre la posibilidad de una nueva constituyente. De la constituyente, aparte de los partidos políticos, hicieron parte 3 grupos guerrilleros, el Quintín Lame, el EPL y el M-19, que se desmovilizaron. Tenían voz pero no voto. Fue así que dejaron las armas para participar en política. De acuerdo con el resultado de la elección, pregunto a la Asamblea. La declaración de la Carta Magna, que rige a los colombianos desde 1991, obligó a una Colombia más participativa. Allí nacieron la superintendencia, se crearon la Fiscalía y el Banco de la República, además de la tutela como herramienta que ayuda a los ciudadanos. Hoy que se habla de paz, también recorre los pasillos de las instituciones la idea de una constituyente. Si la justicia mantiene la posición de que no se puede reformar la justicia por parte del Congreso, yo sí creo que habría que pensar en una asamblea constituyente. Yo he propuesto que se convoque una constituyente después de que pase todo lo de la paz para reformar la política y lo electoral, para reformar la justicia, para reformar la cosa territorial. Otros no están de acuerdo. Nosotros creemos que con esta Constitución del 91 se puede profundizar la democracia. No creemos, sin embargo, que no se puedan hacer unas modificaciones para darle un segundo aliento de transformación reformista a Colombia. A mí me parece que incorporar los acuerdos entre el gobierno y las FARC en el bloque de constitucionalidad francamente sustituye la Constitución y por lo tanto la destroza. Yo creo que la Constitución del 91 tiene, por lo menos en sus enunciados fundamentales, la soberanía popular, el Estado social de derecho. Creo que tiene los elementos fundamentales para generar o acoger estos nuevos pactos de paz. Pese a que ha sufrido cerca de 20 reformas, la Constitución Política de Colombia es catalogada como una de las que más brinda garantías al ciudadano y más moderna de América. En audiencia pública se cumplió en el Capitolio Nacional la rendición de cuentas del actual periodo legislativo.
Como la legislatura para la paz, calificó el presidente del Senado su gestión durante este año. El senador Luis Fernando Velasco, en su rendición de cuentas a puertas abiertas, resaltó la transparencia como uno de los pilares de su gestión, la cual permitió acercar al Congreso a la gente. Indicó que se retiraron las vallas de la entrada del Capitolio para un Congreso más cercano, permitiendo el acceso al público y su participación en actividades culturales. También se modernizó la página web del Senado, garantizando a los ciudadanos el acceso a la información legislativa. Durante el evento se dejó en claro que hay un balance positivo y satisfactorio, donde el Senado también sirvió como mediador en casos como bloqueo de las vías del sur del país y con las madres comunitarias. Desde el 20 de julio de 2015 hasta el 20 de junio de 2016, el Senado de la República presentó 158 iniciativas, de las cuales 13 fueron actos legislativos. Leyes por y para la gente. Sin duda, en esta legislatura el Congreso avanzó en temas fundamentales para el bolsillo de los colombianos. Las comisiones económicas del Congreso dieron trámite a 2 proyectos que protegen a los usuarios de cuentas de ahorro de los altos costos del sistema financiero. La ley de costos financieros obliga a los bancos a pagar intereses a las cuentas de ahorro. Todo depósito en una cuenta en un banco de Colombia tiene que tener rentabilidad. No puede ser a título gratuito. La ley beneficia a más de 20 millones de usuarios. Además ofrece beneficios como dejar una cuenta inactiva y no pagar cuota de manejo. Los ahorradores también podrán disponer de la totalidad del dinero que estén en sus cuentas sin dejar un saldo mínimo. La otra ley financiera es la de cuentas abandonadas. Cuentas abandonadas, 1.5 billones de pesos para la educación. El objetivo de esta ley es utilizar los saldos de las cuentas de ahorro y corrientes que se encuentran abandonadas en entidades financieras e invertir esos recursos en créditos de estudio y calidad en educación superior. Como leyes de alto impacto social, las calificó el presidente del Congreso. Gracias a las gestiones del Senado, se le dijo adiós a los elevados cobros por reconexión de servicios públicos y se impulsó el trabajo juvenil. Hay 3 leyes más por destacar. ¿Cuáles son esas? No, hay muchas más. Ajá. Pero, por ejemplo, valdría la pena que pensáramos en la ley que ha venido impulsando Lidio García, un senador de la Costa Norte, que dice que cuando a una persona se le cortan los servicios públicos, no se le cobre la reconexión de servicios públicos, porque generalmente se le cortan a los sectores populares. Esa me parece clave. Segundo, la ley de empleo juvenil. Hay que crear las condiciones para mejorar el empleo de las personas que apenas están iniciando en la vida laboral. Para el senador Lidio García, acabar con el excesivo cobro de tarifas de reconexión para los servicios como agua, energía eléctrica y gas para los estratos 1, 2 y 3 es poner fin a los abusos de las empresas prestadoras de servicios públicos hacia sus clientes. Los usuarios de los estratos beneficiados son los más felices con la decisión tramitada por el Congreso. Creo que es una parte muy importante, buena para la ciudadanía, ya que durante tanto tiempo cobraron algo que no deberían de por qué cobrar. Me parece bastante bueno, la verdad me ha pasado que por falta de tiempo o simplemente porque se me olvida, a veces no pago el internet, lo cortan y me cobran 20.000, 30.000 de reconexión. No es justo que fuera de que la gente tiene dificultades para pagar, le recarguen una reconexión que... Tan pronto los usuarios se pongan al día en su deuda, obtendrán la reconexión del servicio máximo 24 horas después sin ningún tipo de costo adicional. La iniciativa no afectará la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos, ya que se seguirá garantizando el cobro de los cargos básicos del cargo fijo y básico de consumo. En otras buenas noticias para los trabajadores, la plenaria del Senado aprobó una ley que obliga a los empleadores a pagar primas a personal de servicio doméstico y mayordomos. La iniciativa busca que con esta norma se les retribuya el servicio que prestan a las familias colombianas. El proyecto fue aprobado inicialmente en la Comisión Séptima del Senado. Los trabajadores domésticos recibirán 2 primas legales al año como todos los empleados en el país. ¿A quiénes se les va a dar esta prima de servicio? A las trabajadores y trabajadoras domésticas, a los trabajadores de finca y a los trabajadores conductores de servicio familiar. El empleador que incumpla estará sometido a sanciones que serán reglamentadas en la ley una vez sea sancionada por la presidencia. Y de esta manera ya no se puede obviar ni existe excusa alguna para el reconocimiento de la prima por prestación de servicios de los empleados del servicio doméstico. La ley busca brindarle a este grupo de la sociedad igualdad de derechos que todos los empleados del país. También ahora habrá protección y garantías para los usuarios frecuentes del transporte aéreo, según se aprobó una ley que protege a los viajeros.
Este fue un congreso que le entregó al gobierno y al país los instrumentos para acabar una guerra de más de 52 años con las FARC. Este fue un congreso que se acercó a los ciudadanos con temas sencillos. Por ejemplo, no hablamos del tema de los tiquetes. Cuando uno compra un tiquete, lo pierde si no lo usa o le cobran unas penalidades altísimas para poder volver a usarlo si no lo usa el día. Eso también quedó regulado a favor del ciudadano. Este fue un congreso que se acercó más al ciudadano con los temas sencillos pero de gran impacto. El proyecto regula las penalidades que se cobran a los viajeros por cambios en los tiquetes aéreos para los destinos nacionales. Que habían venido las compañías aéreas abusando de las famosas penalidades por cambio de vuelo o simplemente por cambio de información. Modificación de la fecha. Antes de 8 días de realizarse el viaje, no se tendrá que pagar ninguna multa por la modificación de la reserva. Si lo haces menores a 8 días, pues simplemente pagarás un costo administrativo por la reexpedición del tiquete. Retracto. Los viajeros tendrán 72 horas una vez hayan comprado el tiquete para retractarse del viaje. No habrá multa y tendrán derecho a la devolución del dinero. Tampoco habrá multa o penalidad por la modificación de datos personales. El proyecto contempla que la restricción de las penalidades no cobija los tiquetes promocionales. No, me parece excelente. Realmente es una medida que estamos esperando los usuarios del transporte aéreo. Me parecen bien, pero deberían ser iguales para todas las tarifas, sean promocionales o no. Las empresas tendrán la obligación de dar información oportuna y veraz a los usuarios sobre sus derechos a la hora de comprar el tiquete. Con dolor se registró esta semana la muerte de Iván Duque Escobar. El dirigente antioqueño se desempeñó durante su vida en importantes cargos públicos como ministro de Minas, registrador nacional y gobernador de Antioquia. El Congreso le envía un sentido pésame a su familia y especialmente a su hijo, el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Paz en su tumba. Durante el último año, el Senado de la República aprobó 7 leyes ordinarias y un acto legislativo. Por primera vez en el Cauca, pequeños productores y cultivadores de cannabis se unieron para conformar una cooperativa y legalizar sus plantaciones. Esto será una realidad en los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Toribío y Jambalón. La idea es generar desarrollo económico y social en el norte de este departamento. Con la legalización de la planta en esta zona para fines medicinales, se busca propiciar nuevos escenarios para el posconflicto e impulsar además la investigación científica sobre el tema. Este proyecto alternativo de manejo de la marihuana medicinal realmente es un proyecto para la paz para los campesinos e indígenas de esta región del norte del Cauca, porque después de más de 50 años de guerra que hemos tenido en este municipio, en donde realmente las comunidades han sufrido el rigor de la guerra, tenemos muchas víctimas, esta región tiene demasiadas víctimas. Y sobre este mismo tema, el senador Luis Fernando Velasco nos explicó los alcances de esta ley que beneficia los tratamientos de muchos enfermos. Bueno, y senador, ¿qué debe hacer un colombiano o otro ciudadano en el país para empezar a cultivar y fomentar el uso de la marihuana medicinal? A ver, el Congreso tomó una decisión, en mi concepto, sensata, y es que hay ciertas plantas que no hay que sustituirlas, sino sustituirles su uso. La marihuana es una planta ancestral con profundos beneficios medicinales y había que sacar esos beneficios medicinales. El Congreso autorizó no solo el cultivo, sino el procesamiento de la marihuana para hacer pomadas que calman el dolor, que enfrentan la epilepsia, especialmente de niños, y que enfrentan otras enfermedades. En la nota, el senador que impulsó esta iniciativa nos explicará todo el alcance, pero lo más importante es cambiar el chip. Este país tiene que comenzar a cambiar el chip y darse cuenta que no hay que satanizar las cosas per se, sino entender que ahí también hay oportunidades. Colombia es el cuarto país en América Latina en aprobar el uso de la marihuana con fines terapéuticos. Millones de pacientes que hoy sufren dolores, tienen pésima calidad de vida, van a tener una esperanza en esta sustancia de aliviar y mejorar su dolor. La importación de la semilla, los cultivos, la transformación y la comercialización serán regulados con el fin de garantizar el buen uso del cannabis. Además, van a acceder a una sustancia segura, una sustancia de calidad natural,
de fácil acceso y a buen precio. La ley también regula lo relacionado con los derivados de la marihuana y los productos que la contengan, tales como cremas, pastillas y jarabes. Y atención a estas cifras, 55 pacientes pueden beneficiarse de la donación de los órganos de una sola persona cuya familia toma esta decisión al morir. Marcela, durante esta legislatura se aprobó un proyecto de ley pensando en quienes están a la espera de un donante. No se justifica que una persona esté necesitando un órgano y que no se utilicen los órganos porque no hay una autorización para que el órgano de una persona muerta lo pueda utilizar una persona viva para prolongar su vida y mejorar la calidad de vida. Aquí también explicaremos los alcances de esa iniciativa. Yuri Natalia Rojas acaba de cumplir 15 años, pero esta vez tuvo que celebrarlos en Bogotá y no en su natal Oiva, Santander, a causa de una extraña enfermedad. Cuando yo tenía 10 años, me salió una masa en el hígado. Se trata de una enfermedad que a nivel mundial la padecen solo 4 personas, siendo Yuri el primer y único caso en Colombia. Ya llevamos prácticamente 5 años con el proceso de esto de qué se le podría hacer a la niña. Son muchas las personas que como Yuri hoy están necesitando de un órgano. Según cifras oficiales, actualmente existen 10.2 donantes por cada millón de habitantes y tan solo en Bogotá 1.245 personas están a la espera de una donación. Por este motivo, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que busca que todos los ciudadanos sean donantes de órganos, a no ser que manifiesten lo contrario antes de morir. Si yo en vida deseo ser donante de órganos, solo me puedo arrepentir yo. Más adelante digo ya no quiere serlo y eso sí es válido, pero mi familia no puede decir no, él no es donante. Este proyecto de ley pasó a sanción presidencial. Sin embargo, el gobierno objetó la iniciativa y pidió que ésta tenga una redacción menos restrictiva, con lo que tiene que ver con que extranjeros accedan a órganos de colombianos y la pauta publicitaria para la donación. Bueno, senador Velasco, para cerrar el tema de donación de órganos, ¿qué debe hacer un colombiano si quiere donar hoy? ¿Cuál es la invitación que usted le hace? No, la ley cambia toda la razón. Ajá. Solo aquellos que no quieran donar tienen que registrar su decisión de no donar. Si no registran su decisión de no donar, se entiende que hay la voluntad de donar. De manera que, y eso está funcionando en la mayor parte de los países del mundo. Ese es el gran cambio de esta ley. Un Congreso abierto, incluyente y más cercano a la ciudadanía fue uno de los propósitos de esta legislatura. Por eso, aquí en NS Noticias, creamos la sección La Gente que Construye País. Un espacio para destacar las historias positivas de colombianos que aportan su granito de arena para hacer un mejor país. Les tenemos algunas de ellas. A lo largo de este periodo, estas fueron algunas de las historias que llegaron a nuestro noticiero. Estos son los rostros de la gente que construye país. Sacaron 60 toneladas de residuos sólidos, lo que comúnmente se llama basura. Hicimos un trabajo con 60 chicos, 60 niños y niñas, durante 3 meses. Excelente trabajo, hermano. Muy bien, concentradito, hermano. Bueno, yo les enseño cómo hacer pases, cómo pegarle correctamente al balón. Optar por ese sistema de adopción y no comprarlos, aunque todavía hay mucha gente que compra animales en la calle, muchísimo. Esta es la gente que con su trabajo día a día transforma vidas. Fundación Corazones Unidos, estamos construyendo país. He sido un colombiano, un ciudadano y un académico, sirviéndole a los compañeros ciegos, sirviéndole a mi país. Si usted quiere ser parte de la gente que construye país, envíenos sus historias a través de Facebook en Noticiero Senado. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden encontrar en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como @Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente de la corporación pueden hacerlo en @Velasco Luis F o ingresar a la página www.senado.gov.co. Hasta aquí esta segunda entrega del balance legislativo que está por terminar. Gracias por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces.